Buenos días a todos. Muy buenos días a todos los que están presentes en esta convocatoria, en este muy buen webinar. Antes de partir y antes de decir nada, quisiéramos agradecerle a Anit el que nos brinde la posibilidad de tener esta información, de tener este webinar. Anit hace unos tiempos nos llamó para contarnos que todos conocemos que Corfo apoya a la empresa privada, pero Anit en su momento, o sea, en su historia, siempre ha apoyado más a centros de investigación, universidades, a ese tipo de instituciones. Hoy ellos nos comentaron que están abriéndose, que para ellos es importante que la innovación nazca desde la industria y que a través de Anit están generando herramientas para poder subsidiar y apoyar la innovación desde la empresa. Y es por eso que nos ofrecieron la posibilidad de hacer este webinar, lo cual nosotros aceptamos muy gratamente y muy entusiasmadamente, porque ACTI pretende impulsar muy fuertemente y hacerse cargo de un rol que le es importante a cualquier asociación del tipo de la nuestra, que es empujar el desarrollo, empujar la innovación en el ámbito de las tecnologías de información. Y la única forma de hacerla es a través de la innovación. Y por eso instrumentos como este realmente son necesarios que se conozcan, que se ocupen. En mi vida profesional yo estaba muy vinculada a la innovación y créanme que uno de los grandes problemas que atañe a esto es que existen muchos instrumentos para apoyar la innovación que no se desconocen, que no se usan y por ende al final acaban perdiendo un poquito la eficacia o realmente obtener los resultados que Chile espera para subir su PIB en innovación, para subir la actividad que hace en torno a ella. Entonces, por lo mismo, agradezco a todos los que aceptaron esta invitación y los invito como ACTI a acercarse a nosotros, entiéndase a Corina o a mí, para hablar de este tema, para impulsarlo, para apoyarnos a realmente empujar este tema de la innovación en el ámbito TI. Agradezco de nuevamente a NIT y agradezco a todos los presentes y vamos, o sea, aquí lo interesante es escucharlo, escuchar qué herramientas hay, qué es lo que está haciendo Anita al respecto, etc. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos a este webinar. Muchas gracias. Bienvenida Corina Tapia también de ACTI. Buen día. Y vamos a partir con la presentación del instrumento Startup Ciencia 2023 a cargo de nuestro compañero Alfredo Liu de la Subdirección de Investigación Aplicada. Bienvenido, Alfredo. Dame un segundito, Leo, que Esteban va a sumarse unos minutitos. Entonces, yo voy a tomar la palabra mientras esperamos que Esteban se pueda sumar. Solamente para agradecer a ustedes, ACTI, la buena disposición. Como bien decía Soledad, para nosotros es fundamental empezar a dar a conocer nuestros instrumentos en el ámbito más empresarial. Tenemos los dos instrumentos que vamos a presentar hoy día que nos parecen que pueden ser tremendamente atractivos para ustedes. Y en particular tenemos ya ejemplos de empresas socias de ACTI que han participado y se han beneficiado de estos instrumentos, así que queremos en el fondo que se multiplique el efecto en ustedes. Va a ser una charla cercana, como pueden ver somos poquitos los que participamos de esta instancia, así que esperamos que efectivamente podamos tener una conversación cercana, que puedan resolver todas las dudas que se les puedan ocurrir de nuestra posible interacción futura y que ojalá terminemos con muchos más proyectos en colaboración con nuestros subsidios. Y Esteban todavía no llega. Un segundito, ¿Cómo quieres partir tú? Consuelo, a lo mejor ¿Hacemos un enroque? Perfecto. Partamos con Perfecto. problema. Entonces partimos con la presentación de Consuelo de la convocatoria de Desafíos Públicos 2023. Perfecto. Adelante, Consuelo, y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, este instrumento es uno de los instrumentos nuevos que hemos recibido en la NID a partir del año 2021 y se llama Desafíos Públicos en esta oportunidad 2023. Es un instrumento que es administrado colaborativamente entre Ministerio de Ciencia, Laboratorio de Gobierno y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Es un programa que busca conectar a los innovadores con el Estado, permitiendo la creación e implementación de soluciones de interés público, pero que vengan con una base de I+D y desarrollo tecnológico. Y por lo tanto son
soluciones que se escapan de lo que podría ser una licitación que esta entidad pública pudiera producir, y que efectivamente requiere de capacidades de I+D para proponer soluciones. A través de una metodología de challenge, ¿cierto? De una competencia, en distintas fases, se busca que las soluciones innovadoras cumplan con las exigencias solicitadas por el desafío y permitiendo así avanzar a la siguiente etapa. Involucra entonces que cada selección de grupos que avanzan reciben una nueva remesa y cantidades cada vez crecientes de subsidios para alcanzar la maduración del producto. Se espera que las soluciones sean escalables en el mercado y que además generen un impacto positivo en el desarrollo económico, ambiental y social. Como estructura, el programa considera una primera etapa en el que se trabaja con convocatorias a las instituciones públicas que levantan sus problemáticas en lo que llamamos la definición del problema. Hay un proceso de postulación de las instituciones públicas y de selección, por supuesto, para seleccionar justamente aquellos desafíos que de verdad responden a una necesidad de I+D, que se escapan, como decía, de lo que podría solucionarse como una licitación o que en verdad podría ya existir una solución existente para aquellas entidades públicas. En la segunda etapa se trabaja desde el laboratorio de gobierno, con el apoyo de la ANIT también, con estas entidades públicas en un proceso de reflexión de la problemática planteada. Muchas veces la institución pública dice, necesito monitorear el transporte en la ciudad, pero hay que definir en el fondo cómo quieres hacerlo, cuáles son los elementos principales que te interesa rescatar de esta problemática, cuáles son los dolores más fuertes. Y ese proceso termina con la elaboración de un documento que es lo que llamamos guía técnica y que es la base de la convocatoria a los innovadores, a las empresas, hacia ustedes, buscando las soluciones que ustedes puedan proponer desde el ámbito de la innovación abierta, o sea, la más amplia imaginación en cómo ustedes proponen resolver la problemática que se levantó. Esa convocatoria ya está en manos de la ANIT y para este año está programada para junio, para que estén atentos a lo que pudiera llamarse en esta oportunidad. Y esperando entonces que se resuelva la selección de los proyectos a ejecutar para septiembre y dar inicio a los proyectos. Ahora, si miramos la estructura del proyecto en sí, aquí es donde se visualiza la estructura de challenge. Se inicia el proyecto con un gran volumen, o relativamente grande volumen de proyectos en competencia. Podríamos tener 5 o 6 proyectos adjudicados en la primera etapa, con un monto de subsidio asociado a esa primera etapa. Con una validación de ciertos requerimientos que están súper claros en la guía técnica. O sea, al momento de la postulación, el innovador sabe qué es lo que se espera que él cumpla al terminar la etapa 1. Y se evalúa por ese cumplimiento. Y se seleccionan, lamentablemente, los mejores. Los que mejor cumplen con esos requerimientos avanzan a la siguiente etapa, reciben un monto de subsidio que es creciente, pero efectivamente se van reduciendo la cantidad de equipos ganadores, por así decir, llegando finalmente a la última etapa en la que se espera que sea un único ganador con un monto bastante sustantivo de subsidio o premio, podemos llamarlo, ¿cierto? El financiamiento, como decía, aumenta a medida que se avanzan las etapas, pero es variable y depende de cada desafío. Depende de la problemática que cada institución mandante propone y por lo tanto en ese marco, dentro de la elaboración de la guía técnica, también se define cuántos equipos están en competencia en cada etapa, cuántos se espera que avancen y cuáles son los montos asociados a cada etapa. Aquí les traigo 3 ejemplos que me parece que son desafíos que están en ejecución y que son bastante cercanos a lo que es el quehacer de las empresas socias de ACTI. Déjenme que tengo aquí un cuadrito que no sé cómo eliminar. Ahí. El desafío del Instituto Nacional de Estadística
fue la automatización de la actualización planimétrica de la cartografía para mejorar su oportunidad y disminución de costos de producción. Se enmarca en el contexto de que el INE requiere mantener actualizada su base cartográfica como insumo indispensable para la producción estadística institucional, y que el proceso actual es de altísimo costo por la baja automatización que tiene, ¿cierto? Altos costos en recursos humanos, despliegue de gente por todo el territorio, y por lo tanto hay una oportunidad aquí de generar grandes impactos con aplicación de tecnología. El proceso de actualización cartográfica se realiza manualmente mediante la plataforma implementada bajo el software ArcGIS de la empresa Esri. Entonces se define como desafío el lograr contar con una plataforma de actualización cartográfica automática e institucional que se traduzca en una solución tecnológica e interoperable con sistemas de información geográfica y el software ArcGIS que permita la actualización planimétrica de la cartografía. En esta oportunidad teníamos un desafío de 2 etapas, con 3 proyectos inicialmente para la etapa 1, seleccionándose un ganador para la etapa 2, y con un financiamiento de 24 millones en su primera etapa, con una duración de 6 meses, para pasar a una etapa 2 de 180 millones para la aplicación en 12 meses. Aquí tenemos, por ejemplo, a Entel, que es uno de los beneficiarios de los 3 proyectos que están en ejecución en este momento en su etapa 1. Otro ejemplo es el de la Subsecretaría de Transporte, en la gestión del tránsito basada en datos digitales. La UOCT realiza labores de gestión del tránsito, ¿cierto?, basado en información proveniente de múltiples fuentes, muchas veces incompleta, incompatible, no sistematizada. No existe monitoreo de los datos disponibles para medir conflictos e impactos de las medidas de gestión. Aquí se vuelve difícil la toma de decisiones para poder resolver los impactos en el tránsito de cualquier evento. Y el desafío entonces es obtener una solución analítica tecnológica para el desafío a través del desarrollo de una plataforma que provea indicadores de movilidad monitoreados en forma permanente mediante el uso de datos masivos anonimizados provenientes de distintas fuentes y dispositivos que registran huellas digitales y movilidad. En este caso el desafío es de 3 etapas. En su primera etapa se adjudicaron 5 proyectos por 15 millones con 9 meses de duración, pasando solamente 3 de ellos a la etapa 2, con un financiamiento de 48 millones por 12 meses, y buscando finalmente la implementación en la última etapa por 15 meses, un monitoreo de cómo funciona la plataforma efectivamente ya hecha a andar, con 100 millones de financiamiento, pero solamente un ganador. Y finalmente, el último ejemplo es el desafío de la Academia Politécnica Naval para el desarrollo de una plataforma de monitoreo de información meteorológica y oceanográfica para el apoyo en la toma de decisiones de restricción y cierres de puertos. La problemática es que, bueno, el cambio climático ha impactado enormemente en los cambios del clima que sufren nuestras costas. El comercio exterior se moviliza por vía marítima y depende del desarrollo portuario y de la función de los puertos en nuestro país. Por lo tanto, los capitanes de puerto tienen la autoridad para cerrar total o parcialmente el puerto de su jurisdicción por el mal tiempo. Pero no puede ser arbitraria la decisión de cerrar un puerto porque impacta fuertemente en el comercio. Entonces, se requiere que el capitán de puerto efectivamente cuente con la información meteorológica y oceanográfica certera y oportuna para definir el cierre o restricciones que puedan aplicar al funcionamiento del puerto. Aquí entonces se busca desarrollar un sistema capaz de medir, transmitir, modelar e integrar la información meteorológica y oceanográfica del puerto, de manera confiable y oportuna, entregando a los capitanes de puerto información que permita la toma de decisiones de cierre, apertura, restricciones parciales de las operaciones. Este es un desafío a 3 etapas también. En su primera etapa se adjudicaron 5 proyectos por un financiamiento de 28 millones por 6 meses. Luego en la etapa 2
se pretende que avancen 3 proyectos con un financiamiento de 70 millones y una implementación por 6 meses del prototipo. Y finalmente el último equipo ganador se adjudicaría 100 millones para la implementación también del sistema por un periodo de 12 meses en 2 puertos nacionales. Ese es un poco el instrumento. Lo que busca es que a futuro se generen en el fondo capacidades en las empresas que puedan continuar prestando el servicio a la entidad pública, pero también que sean soluciones que permitan diversificar la cartera de productos de las empresas y que también puedan tener otras salidas comerciales anexas a lo que es concretamente el desafío del mandante público. Así que bueno, los invito a que estén atentos a la convocatoria este año. Estamos recién en el proceso de selección de las instituciones públicas, así que va a estar interesante ahí atentos para junio. Eso. Gracias, Consuelo. Hay una pregunta. Diego Rojas nos pregunta si se pueden enfrentar los desafíos de forma asociada con otras empresas de Acti. Sí, pueden asociarse tanto entre empresas como también podrían ser institutos tecnológicos que puedan aportar ciertas capacidades particulares que ustedes consideren ser necesarias para un momento puntual del desarrollo. El instrumento considera un cofinanciamiento que el beneficiario puede aportar en la estructura financiera que él decida. Si consigue socios que le ayuden a suplir este cofinanciamiento, perfecto. Si decide financiarlo completamente por su parte, perfecto también. Pero sí permite asociatividad entre los beneficiarios y los socios que sean necesarios. Vale, gracias, Consuelo. Hay otra pregunta de Soledad Fernández. Ella pregunta, ¿quién sería el dueño de la solución en tema de propiedad intelectual? La propiedad intelectual es de la empresa, del beneficiario del subsidio. En el desarrollo de la guía técnica con el mandante se elabora en el fondo para que quede súper claro si este mandante busca que efectivamente hay una prestación de servicio a futuro, si busca que sea un producto que salga a la venta, no sé, hay sensores particulares que pudiera llegar a necesitar, o si busca más bien algún nivel de transferencia intermedio de la solución con algunas condiciones particulares o prioritarias o preferenciales del precio del servicio, ¿ya? Se busca que todo eso esté súper claro al momento de abrir la convocatoria, para que efectivamente el innovador desde el primer momento sepa cuáles son las reglas del juego respecto de la solución que se desarrollaría. Vale. No hay más preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede hacerlo. Sí, Claudio tiene la mano levantada. Eso. Hola, buen día. Buen día, Claudio. Consuelo pregunta, para poder postular a estos desafíos, ¿es necesario contar con algún tipo de experiencia? ¿Se evalúa en la temática? ¿Hay que contar con algún tipo de mock-up previo Sí. o se parte desde la idea simplemente? No, en este caso se parte de soluciones previas que se puedan adaptar. Como ustedes ven, son desafíos que en general buscan soluciones rápidas. Estos son de a 24 meses en el caso de Politécnica Naval. Tenemos el otro que es de 18, el del INE. Entonces, se busca que efectivamente ya haya experiencia y resultados previos que indican yo tengo un sistema de plataforma que me permita conectarme con diferentes modelos de datos y soy capaz y he ejecutado este tipo de actividades y proyectos que demuestran que yo soy capaz de ejecutar un proyecto parecido a este. Perfecto. Eso sí se evalúa. Y también se evalúa, que es otro elemento importante, el que ustedes sean capaces de detectar posibles salidas comerciales alternativas de la solución, además del mandato. Digo, yo voy a desarrollar este sistema del puerto, pero en verdad yo esto lo podría comercializar no solo a los puertos, lo podría aplicar a, no sé, instalaciones costeras de la pesquería, industria, los puertos particulares de la minería,
etcétera, Perfecto. qué sé yo, las plantas desalinizadoras, cualquier instalación que ustedes detecten que efectivamente podrían llegar a ser clientes interesantes para ustedes, más allá del mandante. Perfecto. No me parece que haya más preguntas. La Soledad parece que Soledad. una más. Venga, Soledad. No puedo encontrar la manito, sorry, pero No importa, no importa. yo quería hacerte un par de consultas. Tú contestaste en parte la consulta que yo quería hacer, que es en el fondo muchas empresas hoy día, porque yo que he trabajado en proyectos y de este tipo varios que responden a desafíos como ese, sé que de repente existen empresas que con una misma base incluso podrían resolver los 3 problemas, sino que con las mismas herramientas pueden resolver las 3 cosas, digamos. ¿Cuántos proyectos más o menos se hace por llamado? Y segundo, ¿puede participar una misma empresa en más de un desafío? Ya. Tenemos por capacidad en el fondo de la NIT de acompañar a los proyectos, buscamos abrir la convocatoria de 4 desafíos este año. ¿Ah? Y los números de proyectos adjudicables van por ahí, entre 5 y 6 por cada desafío en etapa 1. Y efectivamente buscamos que no haya adjudicación de más de un proyecto por beneficiaria dentro del mismo desafío. Pero, por ejemplo, el año pasado, Entel se adjudicó la participación en el proyecto del INE, ¿cierto? Como beneficiario, pero participa además como socio de otro proyecto que está siendo desarrollado para el desafío de transporte. Son personas distintas, en el fondo, si uno va a ver efectivamente, bueno, tienen la capacidad de dedicarse a los 2 proyectos en paralelo, ¿sí? Tienen capacidades de desarrollo para aportar en su expertise en los 2, sí, pero no podría en el fondo desarrollar la misma empresa 2 proyectos para el mismo desafío, porque ahí es como, bueno, se captura demasiado la solución. ¿Sí? Yo me refería a más de un desafío. Obviamente no va a postular Claro. 2 soluciones en un mismo desafío, pero... Exacto. Sí, pero, a por más de ejemplo, un desafío, sí. Perfecto. Gracias. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a presentar el segundo instrumento de hoy. Ah, no, hay una pregunta más. La Tomás última, Barro. ya, vamos a tomar la ¿Qué última. se puede financiar con el financiamiento de este? Concretamente, el detalle del financiamiento. Prácticamente todo, desde gastos de operación, por supuesto, remuneraciones, equipamiento, viajes de ser necesario, por ejemplo, el de la Academia Politécnica Naval tiene que instalar esto en el puerto Antofagasta, por lo tanto, evidentemente tiene que haber viajes para instalarlo y probar los prototipos en Antofagasta. Como cofinanciamiento, como aporte de la beneficiaria, también se reconoce prácticamente todo, incluso las remuneraciones de personal de la empresa es reconocido como parte del aporte que la empresa hace al proyecto. ¿Ya? Eso, Perfecto. Yo creo que con eso queda vamos. cerrada la Muchas respuesta. gracias. Gracias, Consuelo. Muchas gracias. Muy clara tu exposición. Y entonces vamos a presentar ahora el instrumento Startup Ciencia a cargo de nuestro compañero Esteban Zapata, de la Subdirección de Investigación. Hola, muy buen Buen día. día, Esteban. Saludos. Gracias, Leo, por la presentación. Gracias también a todos los integrantes de ACTI que están presentes el día de hoy. Como bien decía Leo, me toca presentar la Startup Ciencia, así que voy a proyectar la pantalla. ¿Me dicen si ven? Sí, está perfecto. Sí. Se ve. Tienes que darle ahí, ahora sí. Perfecto, ya pues. Entonces, comencemos. Para mí es muy importante esta presentación el día de hoy porque vamos a conocer en un conjunto de empresas que son las que están representando usted a través de ACTI, este instrumento de emprendimiento de base científica tecnológica, en este caso el instrumento de Startup Ciencia, que obedece en parte a una política de desarrollo de emprendimientos de base científica tecnológica que proviene del Ministerio, ¿cierto? La articulamos nosotros desde la NIT a través de nuestra subdirección de investigación aplicada, en particular de nuestro departamento de transferencia y emprendimiento, y como tal es una política que ha venido incrementando sus recursos de manera significativa en los últimos años a lo largo de sus convocatorias anuales, ¿ya?
Partimos con una primera convocatoria el año 2020 por un monto de 3.700 millones de pesos para financiar 18 proyectos, y al día de hoy, al 2023, la convocatoria que está abierta en este momento tiene un financiamiento esperado de 10.100 millones aproximadamente para 80 proyectos de emprendimiento de base científica tecnológica. Entonces, por ese lado, la iniciativa del Ministerio en esta materia es fundamental y es bastante importante para efectos de poder incentivar a nuevos emprendedores y empresas que tengan emprendedores o emprendimientos que se puedan generar desde la empresa con estas características, ¿cierto? Con esta base científica tecnológica. ¿Por qué se ha incorporado? Porque en los últimos años, a lo largo de la bibliografía a nivel mundial, se ha demostrado que los emprendimientos de base tecnológica, de base científica y tecnológica, han tenido un impacto en términos económicos, sociales y de transferencia mucho más alto que los procesos habituales de transferencia tecnológica, ¿cierto? De la negociación, comercialización o transferencia de patentes o tecnologías relacionadas a los procesos de I+D. Entonces, en ese sentido, la empresa de base tecnológica cumple un rol muy dinamizador en distintos ámbitos, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico propiamente tal, formación de capital humano también, importante en las EBCT, no tan solo en Chile. Ahora en Chile lo estamos viendo como fenómeno, ahora que estamos con el instrumento al alero de nuestra subdirección. En el mundo se ha demostrado también que esto ocurre. Es bien dinamizador en términos de la estrategia y el fomento y valorización de la propiedad intelectual que se genera a partir de estos emprendimientos, y también el desarrollo de estrategias de acceso a financiamiento y escalamiento basado en el crecimiento de estas empresas de base tecnológica. La política está, en este caso, en nuestra subdirección, como les decía, y como parte de esta charla introductoria, en nuestro país no se produce más EBCT o empresas de base científica tecnológica porque se detectaron en algunos estudios que levantó el Ministerio, en particular 2, algunas barreras u obstáculos que limitan que estos emprendimientos de base tecnológica se produzcan con mayor fluidez o con mayor tasa de éxito, ¿cierto? Entonces, por una parte, hay algunos obstáculos que ahí están mencionados, son 8. Los primeros 3 están muy relacionados con el acceso a conocimiento experto y también el acceso a infraestructura crítica para hacer investigación y desarrollo, ¿cierto? Hay áreas, por ejemplo, en la biotecnología o de ciencias de la salud, que el espacio físico para el desarrollo de actividades de I+D e innovación tecnológica tiene un costo. Sin embargo, en el área de la ciencia o tecnologías de información y comunicación, como es el área que ustedes representan, los niveles de infraestructura, si bien son significativos y críticos, también hay una posibilidad de dinamizar emprendimientos de base tecnológica mucho más fácil en esta área. Se ha demostrado que sus ciclos de desarrollo, de madurez tecnológica y de validación son más rápidos que en algunas otras áreas, por ejemplo la biotecnología. Entonces, el acceso a esa infraestructura para los emprendimientos de base científica y tecnológica en Chile es limitado. La presencia de ustedes aquí nos ayuda a difundir este instrumento para que emprendedores tengan acceso a esta infraestructura en materia de desarrollo tecnológico en su área y por lo tanto poder tener una mayor posibilidad de emprendimientos de base de esta naturaleza. Otra de las limitaciones es la menor gestión o incorporación de propiedad intelectual dentro de los procesos de desarrollo tecnológico. En el área de tecnologías de información, esto quizás también no es muy habitual dentro de los procesos de protección de propiedad intelectual. Se generan dependiendo del tipo de desarrollo tecnológico o de desarrollo de software, algunas herramientas o algunos mecanismos de protección de propiedad intelectual, pero en nuestras carteras de proyecto en general es un tema que no necesariamente es un resguardo crítico o significativo con respecto a la valorización de las soluciones y de los desarrollos que se proponen. Otras barreras están relacionadas con el financiamiento, que gracias a Startup Ciencia esperamos contribuir un poco en ese aspecto. Y ya vienen después algunas barreras de índole comercial y técnica, o de modelo de negocios, o de escalamiento y de internacionalización. Entonces, en resumen, estas barreras en el fondo son las que están limitando al día de hoy esta proliferación de emprendimientos de base tecnológica en nuestro país. El objetivo de este concurso es apoyar el crecimiento y el fortalecimiento en etapas tempranas de estos emprendimientos, por una parte, a través de 3 pilares fundamentales. Uno, el apoyo al desarrollo de tecnologías al alero de estas empresas, con todo lo que eso significa. Apoyar en términos de adquisición de equipamientos, apoyar en términos de contratación de personal con especialización o cierta expertise que ayude al desarrollo de este conocimiento tecnológico a ser validado y transformarse el día de mañana en una innovación.
al desarrollo de nuevos productos y servicios que estén basados en estas tecnologías o en este conocimiento, es decir, poder ir avanzando en la cadena de validación y de madurez, y por último, facilitar que las condiciones de este emprendimiento les permitan escalar y acceder a mercados, ojalá, apuntando hacia la internacionalización. Los pilares son los que marcan en ese sentido el objetivo general de Startups. Respecto a quiénes pueden acceder a este financiamiento, por una parte están las instituciones participantes, como lo que establecen las bases. Está la beneficiaria principal, que es una. Aquí no hay más de una beneficiaria dentro de los que pueden postular. Los emprendimientos o los emprendedores del mundo de las ciencias de la computación van a poder hacerlo sin problema, a través de una persona jurídica, de una empresa de derecho privado, que esté constituida en Chile. Eso es importante para nosotros como ANID. Que sea con o sin fines de lucro, también es otra condición que ampliamos en esta convocatoria, y además que pueda tener una antigüedad de hasta 10 años desde su constitución. El año pasado teníamos una limitación porque teníamos un supuesto ahí teórico con respecto a las startups, que eran startups mientras tuvieran un ciclo de vida reciente, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta que en el stock de emprendimientos a nivel del Sistema Nacional de Innovación, las empresas que incluso tenían aún potencial superaban ese plazo de esos 5 años. Y en ese sentido, en esta fase hicimos la modificación y ampliamos la convocatoria y el horizonte o la antigüedad de estas empresas hasta 10 años, sobre todo pensando en aquellas que estaban ahí alojadas quizás en alguna universidad, en algún emprendimiento, en algún departamento académico, y sin duda los que se hayan forjado al interior de alguna empresa, que es lo que queremos llegar al día de hoy con ustedes. Esto es incentivar a que el mundo que integra a ACTI, en el fondo, reconozca este instrumento y lo pueda utilizar para el desarrollo de sus soluciones o innovaciones que tengan algún riesgo mayor. Las categorías de estas empresas son empresas en términos micro y pequeñas, de acuerdo a la definición del Servicio de Impuestos Internos. Para nuestro caso, esas menores o pequeñas son aquellas que pueden haber vendido anualmente hasta 25.000 UF, pero también pueden postular las que estén en reciente formación. Es decir, si hay una iniciativa de emprendimiento ahora, pueden formar esta empresa, no es necesario que tengan ventas y por lo tanto con esa condición también van a poder postular al proyecto Startups. Dentro de las participantes también está la asociada, que es una condición opcional, no es obligatoria, y en estricto rigor es bien amplia su definición. Pueden ser instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, como empresas, fundaciones, corporaciones, incluso universidades, que puedan prestar apoyo a los procesos de validación y desarrollo tecnológico, o aporte de recursos en términos humanos y también en términos pecuniarios. Entonces, en ese sentido, la opción de la asociada dentro de una empresa, sobre todo que es muy joven o que no tiene la espalda financiera o la espalda técnica para poder salir adelante con un proyecto de esta naturaleza, lo pueden hacer a través de incorporar esta empresa en este rol de asociada. Respecto a los participantes, es decir, el equipo de emprendedores que van a poder postular, tenemos un mínimo de 3 personas para la postulación, dentro de estos roles que ustedes ven o visualizan ahí con un marco más rojo, ¿cierto? Que están más destacados dentro de la gráfica. En primer lugar, un director o directora de proyecto, en segundo lugar, un gerente de proyecto, y en tercer lugar, un personal científico tecnológico. ¿Qué condiciones van a tener que tener ellos? En el fondo es que entre el director o el gerente de proyecto se comparta, o alguno de ellos tome una dedicación mayor, de hasta de 45 horas a la semana. Entonces, al menos uno de ellos debe tener esta dedicación, por decirlo de cierta manera, como dedicación completa al emprendimiento. En el caso del personal científico-tecnológico, va a tener que tener un mínimo de dedicación de 22 horas a la semana. Todos ellos están con financiamiento de la ANID, o sea, es decir, ANID les puede pagar su sueldo, sobre todo para aquellas empresas que pertenecen a ACTI y que quieran desarrollar un emprendimiento al alero de una tecnología o de alguna oportunidad que se visualice, van a poder financiar a los equipos al alero de esta empresa que está recién creada y poder desarrollar en el fondo la solución que ustedes a su juicio establecen. Hay otros roles también dentro del personal que puede participar, que están en el ámbito de la gestión de negocios y también de transferencia tecnológica, que ustedes lo van a poder involucrar en este diseño de equipo inicial. Respecto a la presentación del proyecto, hay algunos elementos, son 7, que ustedes deben considerar en una eventual postulación. Se hace todo esto a través de un formulario oficial, por supuesto es parte de la admisibilidad. A continuación voy a empezar a revisar algunos de los elementos de la postulación. En primer lugar está el formulario principal, ¿cierto? El cuerpo principal del proyecto, la letra A. Y a continuación vienen otros elementos. Por un lado viene el one pager, que es una ficha resumen del proyecto, y donde se adjunta la información resumen de la propuesta, ¿cierto? Por un lado se establece como tal, por otro lado la información de la compañía,
quiénes son sus fundadores, cuál es el capital que ha levantado o que pretende levantar, y el equipo. Y por último, una referencia con respecto a los impactos de este emprendimiento, es decir, impactos de negocio, impactos económicos y sociales, y también impactos medioambientales. Esta ficha tiene la característica de ser pública, por un lado, y en segundo lugar, de ser en idioma inglés. Respecto a la tecnología, que es otro elemento que nosotros preguntamos en la postulación, nosotros en la ANID, o en nuestra subdirección, ya hace unos 2 o 3 años adoptamos un lenguaje que se refiere a los TRL, que por sus siglas en inglés, dan cuenta del nivel de madurez de la tecnología, ¿cierto? Entonces es una medida que nosotros atribuimos a un desarrollo tecnológico en particular, y que nosotros esperamos financiar de acuerdo a su estado de desarrollo o estado de madurez, como les decía inicialmente. Los TRL van desde el 1 hasta el 9, pero nosotros en Startup Ciencia tenemos una banda de trabajo para los que entran a Startup Ciencia. Entonces aceptamos aquellos TRL o niveles de madurez tecnológica que están desde el TRL 3, una prueba de concepto experimental, es decir, no hay que tener un producto ni una solución ya diseñada a cabalidad con características, sino más bien un mecanismo que ustedes sientan que permite desarrollar cierto atributo o cierta característica en un producto, en un servicio, en una plataforma o en una solución. El límite superior de los TRL es el TRL 7, que también va a poder postular con aquellas tecnologías que tengan un nivel de demostración o un sistema de prototipo completo demostrado en un entorno operacional. Entonces, como ustedes pueden ver, es bien amplio el espectro de posibilidades de proyectos y de soluciones que ustedes tengan a través de sus asociados de ACTI, en términos de desarrollos nuevos o de soluciones que estén en proceso. Nosotros con este financiamiento de la NIT los vamos a poder apoyar en avanzar en ese nivel de madurez. De la mano de esto, de las tecnologías, va también un grado de madurez de la propiedad intelectual que, dependiendo del área, se desarrolla o se usa en mayor tasa o en mayor proporción. Como les decía, o la experiencia que nosotros hemos tenido con el área de ciencias de la computación, quizás no es uno de los elementos más fuertes el uso de sistemas de protección de propiedad intelectual. Se usan, pero en algunos casos se hace como un resguardo, pero no una fortaleza mayor de estos proyectos. Entonces, muchas veces los modelos o las estrategias de negocio de las empresas con estas tecnologías pasan por propiedad intelectual, pero también pasa por otro elemento, modelo de negocio, estrategias de negocio, que en el fondo se van complementando. De la mano de eso, ustedes en el formulario, en la postulación, también nos dan cuenta un poco de ese elemento, de la propiedad intelectual, cómo piensan resguardarla, o qué estrategia ustedes van a plantear para que ese resguardo se pueda ver asegurado por parte del emprendimiento, y en ese sentido contribuir a la propuesta de valor y a la captura de valor que ustedes a la larga como empresa van a desarrollar. La gran gracia que tiene este instrumento es que toda esa captura de valor y esa propiedad intelectual va a ser parte de la empresa. Antiguamente, con los fondos que teníamos en nuestra subdirección, y especialmente de FONDEF, la propiedad intelectual quedaba en la universidad cuando se hacían estos proyectos colaborativos. Ahora, con Startup Ciencia, la propiedad intelectual queda en manos de la beneficiaria, es decir, de los emprendedores. Y en ese sentido es un cambio muy importante y significativo con respecto a la cultura e innovación que vamos a poder ofrecer desde los instrumentos, desde la NID en este sentido. Otro elemento que se presenta en la postulación es el video. Es un video corto de 120 segundos que da cuenta de ciertos elementos o componentes típicos de un proyecto que se va a resolver a través de un instrumento tecnológico como Startup Ciencia. Por un lado, tenemos el problema, la descripción de ese problema, sus desafíos, sus causas, o la oportunidad que ustedes están visualizando como emprendedores. La solución, cómo va a contribuir a resolver ese problema o esa parte del problema, ¿cierto? El problema siempre parece como un monstruo gigante que es bien difícil acotarlo o abordarlo en su totalidad. En general, los proyectos no se hacen cargo de todo un problema normalmente, ¿cierto? Entonces, las soluciones que ustedes van a proponer siempre abordan un elemento y forman parte de la solución, contribuyen a la solución, pero en definitiva nunca lo resuelven en su cabalidad. Entonces, esa definición de ese problema y la solución, la base tecnológica de esa solución que ustedes van a proponer, va a ser el valor que el proyecto va a tener frente a este instrumento. Luego está el grado de novedad, que también es importante para nosotros, que ese grado de novedad se refleje, cuál es la innovación que se espera, qué impacto se espera de esa incorporación o implementación del proyecto. Respecto a eso también juega un rol importante el modelo de negocio, es decir, es parte de la estrategia, es parte del impacto, como el modelo de negocio y su articulación permiten que esta solución o esta tecnología impacte o capture valor y se genere esa propuesta de valor para el cliente alfa. La madurez tecnológica, que ya lo habíamos repasado también dentro de la postulación, también se describe en ese video, y finalmente algunas actividades críticas del plan de trabajo y también quiénes son, ¿sí? Desde dónde vienen, cuál es la expertise del equipo para llevar a cabo esa solución,
por qué desde el punto de vista tecnológico ese equipo es el experto o es el llamado al desarrollo de esa solución de manera exitosa a través del. Este video se desarrolla en idioma español. Nosotros llevamos ya como 3 años con este instrumento. Al principio lo pedíamos en inglés, esto siempre lo digo, pero sin embargo identificamos ciertas dificultades con respecto a la comunicación del valor en otro idioma para algunos emprendedores. Entonces, para facilitar esto también tomamos la decisión al momento de diseñar las bases de este concurso. Ya desde el año pasado venía, pero este año también lo vamos a mantener, el tema del video que sea en nuestra lengua, que se comunique el valor, que se comunique el problema de manera adecuada, las ventajas y sus características también se comuniquen de manera adecuada en nuestro idioma. Después, cuando vayamos madurando, los emprendedores sin duda que van a desarrollar videos y mejores presentaciones a nivel en otro idioma, por supuesto, pero primero partamos por lo básico a nivel de apoyo a los emprendedores en esta área, que tampoco son muchos. El proyecto como tal tiene 4 secciones que son bastante pragmáticas. Primero el problema y la oportunidad, la base científica tecnológica de esta propuesta, es decir, cómo la ciencia y la tecnología contribuye al desarrollo de esta solución. Ustedes la deben describir ahí, cómo la van a validar. El punto 3, la estrategia de desarrollo. Y finalmente las capacidades para ese desarrollo, es decir, el equipo, quienes la integran, qué otras empresas van a participar y qué otros actores del ecosistema ustedes van a convocar para poder llevar a cabo esa solución de la mejor manera posible. Respecto al financiamiento, que esto es muy interesante para ustedes también, el subsidio, que es así, un subsidio para las empresas de un monto máximo de hasta 127 millones por proyecto. El cofinanciamiento que tenemos en la ANIT en general es de un 85% del costo total del proyecto. Tenemos 2 beneficios. El primer beneficio es para aquellos proyectos que están liderados por mujeres, van a poder reducir ese cofinanciamiento en hasta un 90% por parte de la ANIT, es decir, se van a ahorrar cerca de 8 millones de pesos menos pecuniarios para poder ejecutar el proyecto. ¿Qué significa que esté liderado por mujeres? 2 cosas. ¿Cómo se activa esto? Primero, que la directora sea mujer. Ya con ese simple hecho, ustedes ya van a poder aportar menos plata al proyecto. Lo otro es cuando la empresa o la constitución accionaria o societaria de la empresa sea, en su mayoría, proporcional a mujeres. 50+1, por ejemplo. Esa es una manera también de graficar esa activación del beneficio. Un segundo beneficio que estamos desarrollando en esta convocatoria tiene que ver con aquellos emprendimientos de base tecnológica o de base científica tecnológica que pertenezcan a regiones distintas a la metropolitana. Y ahí, por igual, para cada una de las regiones, vamos también a aumentar nuestro cofinanciamiento por parte de la ANIT hasta un 90% total del proyecto, también permitiendo que los emprendimientos que se generen desde regiones, y aquí hay un llamado también a los socios de ACTI que están en regiones, a que postulen y en el fondo poder tener este beneficio que, como les decía, bordea cerca de los 8 millones de pesos menos como compromiso por parte de los ejecutores. Los proyectos son de corto plazo, son de 12 meses, con una posibilidad de extensión de hasta 6 meses como máximo. Los resultados de un proyecto de Startup Ciencia apuntan a resolver esta brecha, ¿cierto? Por una parte, a la derecha tenemos las necesidades y oportunidades que existen en distintos sectores, en la industria, en la comunidad, en la sociedad civil, etc. Y por otro lado, hay disponibilidad de conocimiento científico y tecnológico. En ese contexto, lo que queremos a través de los proyectos que ustedes generen, abordar esta brecha e ir avanzando en las soluciones que se van a ir produciendo. No con un proyecto Startup Ciencia van a resolver y van a llegar tempranamente a resolver esa solución o a satisfacer esa necesidad. Cada proyecto va a ir contribuyendo eslabón a eslabón para que esa solución se vaya validando, se vayan incorporando nuevas tecnologías en productos, procesos o servicios, que se vayan mejorando, que se vayan escalando, que también es uno de los grandes desafíos, y el arte de los emprendedores en esta área tiene que ver también cómo llevar y modular los procesos de escalamiento, porque tienen que modular y madurar distintos elementos, es decir, la tecnología, la propiedad intelectual, los equipos, los modelos de negocio y las estrategias de financiamiento. Todo eso es parte de las condiciones que un emprendedor en esta área también debe visualizar. Y finalmente llegar a consolidar y madurar estas propuestas de valor y sus posibilidades de impacto económico y social. Todo esto contribuye a fortalecer la base científica de nuestras empresas, por una parte, científica y tecnológica, avanzar en la validación de nuestros prototipos que estamos desarrollando, el escalamiento que, como les decía, es crucial dentro del éxito y el fracaso de un emprendimiento. Esto ocurre en todo el mundo, está descrito en muchos lados y efectivamente es así, lo hemos experimentado mucho también en proyectos de nuestra subdirección, y también la capacidad de lograr demostrar ese mayor potencial innovador y de negocios que los emprendimientos puedan establecer. Respecto a qué se puede financiar, hay 4 ítems. El primer ítem es de gasto en personal. Tenemos un tope máximo para aquellos que dediquen 45 horas a la semana, que para nosotros es como el tope de jornada laboral.
de pagar un sueldo completo de 2,5 millones de pesos mensuales brutos, esto por todos los meses del proyecto. Vamos a poder financiar personal preexistente en la empresa, es decir, si hay una empresa joven, recién creada, ustedes van a poder tomar la decisión de decir, este sueldo ahora se lo voy a pagar a esta persona con la ANIT, no con mi sueldo de la operación que yo estoy tempranamente generando. Eso se puede pagar para todos los integrantes del equipo y va a depender del número de horas que semanalmente dediquen, ¿cierto? Para aquellos que tengan menor dedicación, van a poder hacer un cálculo proporcional con respecto a la base de los 2,5 millones de pesos. Respecto a la dotación de personal en el fondo, entonces ahí nosotros ayudamos a fortalecer a los emprendimientos en esa materia. Respecto al equipamiento, que también es un tema de capacidades que las empresas EBCT deben generar, tiene que ver con financiarlos, y tenemos un monto tope de un 40% del subsidio para financiar ese tipo de equipos. En el caso de ustedes, todos los que son hardware o herramientas para el desarrollo de soluciones, plataformas, etcétera, se van a poder financiar a través de esta diferencia de Corfo, y esto me lo preguntan harto en algunas charlas. Nosotros no hacemos el cálculo por la depreciación del equipamiento. Nosotros financiamos el equipamiento completo, aunque estemos con un proyecto de un año. Eso es súper atractivo también para aquellos que quieren hacer la comparación probablemente con proyectos Corfo. Nosotros, desde el punto de vista de la base científica tecnológica, la financiamos completa, independiente que el equipo tenga una duración o una vida útil posterior. Respecto a la infraestructura inmobiliaria, también financiamos una adecuación, es una obra menor, ¿cierto? Dentro del proceso de los 127 millones, el 10% son 12 millones y fracción. No deja de ser una obra menor y por lo tanto en ese sentido también ayudamos a financiarlo. Y en gasto de operación es bastante amplio, ahí no tenemos tope, podemos financiar desde actividades de validación, desarrollo tecnológico, como también actividades o resultados que vayan o apunten hacia la definición de una estrategia de negocio, su implementación, difusión y valorización de los resultados también que ustedes estén. Esta parte me la voy a saltar, que es la admisibilidad, porque es un resumen en detalle de todo lo que ya les he presentado. El proceso de evaluación tiene una rúbrica bastante sencilla también, son 4 criterios, con algunas preguntas en cada uno de sus criterios, las que apuntan a un poco los contenidos que hemos visualizado, y nuestro calendario es el siguiente. El cierre de esta convocatoria es el próximo 4 de abril, que es un poquito menos de un mes para que cerremos. Los proyectos efectivamente se pueden postular en el plazo que queda, por lo tanto para nosotros estamos muy contentos de haber hecho esta charla porque creemos que es oportuna, a pesar de que cierra el 4 de abril. La evaluación se va a llevar a cabo entre el 10 de abril y el 20 de junio, por lo tanto esperamos transferirle los recursos a nuestros emprendedores a partir del mes de agosto, a más tardar a septiembre. También tenemos algunas presiones internas ahí para poder girar y traspasar las remesas de recursos, estos 10.100 millones, a ustedes como emprendedores también dentro de este horizonte del año. La plataforma de postulación es la que ustedes visualizan ahí, se las vamos a mandar a través de la PPT, y para apoyarlos también en etapas siguientes de preguntas o dudas que tengan frente a la postulación, está ayuda.nit.cl, por lo tanto ahí les ofrecemos también ese espacio para que puedan compartir dudas, consultas, postulación, formulario, admisibilidad, etc. Y la gran ventaja de hacer la charla con ustedes hoy día es que podemos resolver de cierta manera esas preguntas ahora, ya que estamos finalizando la presentación, ayudarlos al tiro a resolver algunas dudas o consultas que tengan. Así que muchas gracias por el tiempo y ahora quedo atento a sus dudas o consultas. Gracias, Esteban. Ya tenemos algunas consultas que nos han ido dejando los participantes en el chat. ¿Sí? Un par para ti. Ya. De Diego Rojas. ¿Qué se considera base científica tecnológica? ¿Se refiere a tecnologías propias? ¿Se consideran las SaaS, las Software as a Service, tecnologías propias? Básicamente es una contribución, una mejora que hay distintos niveles, ¿cierto? Hay mejoras, adaptaciones y desarrollos totalmente nuevos. Entonces, en ese ámbito, en ese espectro de aporte al desarrollo de una tecnología, basado quizás en una tecnología que ya existe, ustedes pueden ir desarrollando sus soluciones. Pero siempre hablamos de tecnologías nuevas, no colocamos disruptivas porque no las enfrentamos así desde un principio, ¿cierto? Nuevas, adaptadas o mejoradas. Entonces, en esos ámbitos, en esos aspectos, ustedes van a poder desarrollar sus soluciones y aportar, desde el punto de vista científico y tecnológico, esa solución cómo se va a validar. Por ese lado, es bien amplio la posibilidad que ustedes tienen también de desarrollar esos elementos dentro del proyecto.
Perfecto. Y el mismo Diego pregunta, ¿se puede participar asociado con startups foráneos? Sí, totalmente. Parte de las virtudes de las startups es que tienen la capacidad de sostener redes. Y para Startup Ciencia, las redes internacionales son cruciales para el escalamiento. Entonces, si las pueden traer desde el inicio, sin duda que les va a aportar en la valoración de la nota final. Por lo tanto, esas redes que puedan traer, para nosotros son importantes que las demuestren en la postulación. Muchas gracias. Y una pregunta de Soledad Fernández. ¿El equipo puede estar integrado por profesionales de la compañía o solamente considera la posibilidad de contratar y financiar profesionales nuevos? Puede ser mezclado, puede ser híbrido. Si hay personas en la compañía que ya está, puede participar en el equipo y la NIT lo va a financiar, que es lo que les decía en algún minuto, que era el personal preexistente. Y si el equipo requiere de cierta especialización o de personas nuevas que puedan dedicarle tiempo al proyecto y tengan la expertise, van a poder contratarla especialmente para el proyecto. También ahí la NIT va a contribuir con eso. Mientras recogemos las siguientes preguntas y podemos abrir el micrófono también porque somos poquitos y estamos en un ambiente como cercano, vamos a aplicar una encuesta para que por favor nos ayuden a contestar y que podamos ir mejorando cada día nuestras instancias de comunicación con ustedes. ¿Ese tema pregunta? Sí, es que tienen que terminar la votación para continuar con las preguntas, o sea, la votación, la respuesta a la encuesta, ¿verdad? Vamos a dejar un minutito más y Ya. seguimos. Consuelo, hay una mano levantada, tal vez podría Sí. intervenir, Tomás. Tenemos todavía una pregunta que quedó en el chat y después Tomás te paso la palabra. A Soledad Fernández preguntaba, ¿puede estar en un TRL superior pero en otro ámbito? Me refiero a utilizar tecnologías o metodologías exitosas en otros ámbitos como base de solución. Si quieres, Soledad, complementar la pregunta aprovechando que podemos abrir el micrófono. Sí, en realidad es buena la pregunta porque en las soluciones confluye un conjunto de tecnologías que tienen distintos niveles de madurez. Entonces, en ese sentido, van a poder acreditar a una que esté más avanzada, quizás que sea hasta comercial, pero al nivel del desarrollo ustedes van a poder postular una tecnología o un componente de esa tecnología que esté más temprana y que requiera de esa validación. Ese foco ustedes lo tienen que acreditar como el TRL más de menor desarrollo, por decirlo de alguna manera. En complemento con el restante o con las demás tecnologías, se va a poder validar esa solución, adaptar la solución o mejorar. Entonces, es bien importante también eso dentro de la formulación y es bien importante que lo declaren y describan en el relato, tanto a nivel de proyecto como del video. Perfecto. Y ahora sí, Bueno, Tomás. Aclarando un poquito que tú me preguntaste, en el Dale, fondo sí. yo creo que Esteban dio en el clavo respecto a de la respuesta, pero yo me refería a que hoy día, sobre todo en tecnologías de información, hay empresas que han desarrollado e incluso tienen patentadas soluciones base para abordar temáticas que se adaptan dependiendo del ámbito en que van a trabajar. Entonces, efectivamente, podemos decir que sí, a nivel de desarrollo, a nivel de validación, está mucho más arriba de un TRD7, pero a nivel de ese específico problema no hay nada. Entonces, esa era mi pregunta, y él lo dijo, es adecuación de alguna forma, adaptación, no sé, pero... Y se resuelve bien, de manera bien, hay una práctica ya histórica en eso, es que a la empresa que tiene la tecnología más amplia, ¿cierto? Como la tecnología paraguas,
En general, cuando uno adopta un módulo de ellos, le paga un licenciamiento. Se genera un acuerdo de transferencia entre sí para poder utilizar ese software y nosotros, o ustedes, en este caso los emprendedores, poder incorporar lo nuevo. Pero siempre hay un mecanismo de licencias, no de licencias de usuario, digamos, sino que licencias de uso de tecnología, en la que ustedes van a poder incorporar y usar esas plataformas comerciales. En biotecnología pasa harto con las tecnologías de PCR, por ejemplo, donde hay un gran dueño de ciertos elementos de las tecnologías, pero las adaptaciones uno las puede fortalecer, las puede patentar, siempre y cuando sean específicas. Entonces, es parte también de las estrategias de negocio que las empresas también desarrollan. Ahora sí, Tomás. Ujú. Hola, gracias. Oye, una pregunta así bien light, por decirlo, porque hay fondos muy similares en Corfo también, y ahí nace la duda, cómo distinguir más bien dónde corresponde mejor postular, digamos, sobre todo en el Claro. tema de startup. Sí, en el caso de la postulación con otros fondos, o cómo esta postulación puede coexistir con las demás postulaciones que tenga la empresa, es importante reflejarlo en los objetivos y resultados. Siempre mencionar que a lo mejor ya tienen un fondo previo, independiente del instrumento, no lo voy a nombrar ninguno de ellos, pero siempre complementarlo y describirlo. Hay una sección en el formulario que se llama trayectoria del resultado. Entonces, en esa trayectoria del resultado, ustedes cuentan que ya tuvo cierta validación, que recibió financiamiento de X, Corfo, financiamiento de alguna universidad, financiamiento interno de la empresa, etc. Lo describen ahí, y cómo Startup Ciencia se complementa con el desarrollo de los objetivos específicos y resultados que ustedes van a validar ahora en esta etapa. Así, es importante ese encadenamiento de fondos. Sí, mi duda más bien personal, digamos, o sea, más allá de las diferencias que puede haber en los montos, las condiciones, etcétera, de las bases, si yo tengo un problema a desarrollar que creo que tiene una oportunidad de mercado, y me enfrento a estos fondos, ¿no es cierto? Y por un lado tengo la Corfo, que tiene ciertos fondos concursables, y por otro lado está la NIT con ciertos fondos concursables. Entonces, más allá de, por supuesto, hay decisiones como el tamaño, el monto, etcétera. Claro. ¿En qué se diferencian, digamos? O sea, hay, por ejemplo, si requiere más investigación, doctores, etcétera, hay mayor riesgo, quizás conviene más la NIT o conviene más la Corfo, esa. Sí, además que el acompañamiento que nosotros brindamos, claro, tiene razón en eso, más bien aquellos que tengan un componente o una destinación de recursos más orientado al desarrollo científico-tecnológico, por decirlo de alguna manera, y que requieran financiar ciertos especialistas para su validación, claro, es como lo ad hoc, es venir a la NIT. Además, el acompañamiento o los comités que te van a permitir a ti adjudicarte el proyecto y luego darle seguimiento, van a ir como en esa línea, más que en una línea de negocios o de comercialización. Vamos a estar apoyando fuertemente en eso, resolviendo las brechas tecnológicas en primer lugar, poniendo un poco el orden en ese sentido, sin perder de vista la visión del emprendimiento, siempre es así, pero te va a convenir más dependiendo de tus objetivos como proyecto, efectivamente. Y acá vas a encontrar a las personas también que te van a apoyar en esa evaluación, en ese acompañamiento técnico, que son nuestros comités de área. Ok, gracias. Es importante que nosotros tenemos una base más superior a los 5.000 investigadores acá en nuestro país. En ese sentido, son evaluadores nuestros, pero también en algún minuto brindan este espacio también para poder apoyar, sumándolo a nuestro comité o a nuestras plataformas de acompañamiento. Entonces, el acceso a esas personas también es fundamental desde la ANIT, básicamente. Más que sus direcciones de la ANIT en su conjunto. No tenemos más preguntas registradas en el chat y no veo manitos levantados, así que vamos a dar la última oportunidad. Si alguien tiene alguna duda, que aproveche antes de cerrar. Parece que estuvo todo clarísimo, Esteban. Qué bueno. Qué bueno. Disculpen, solamente una breve intervención. Primero, agradecer por esta instancia. Creo que es bueno poder hacer las preguntas. Y probablemente una vez que tengamos esta información, la conversemos al interior del equipo, van a salir dudas. Y ahí entonces ya sabemos a dónde tenemos que acudir. Así que gracias, por supuesto, a Soledad también y a ustedes por estar acá. De nada, gracias a ustedes.
Bueno, quedan abiertas las puertas. Esteban mostraba ahí en su presentación de ayuda a NID para las preguntas puntuales de la convocatoria de startup y en su momento de desafío. Pero además Corina y Soledad también quedan con nuestros contactos. En caso de que ustedes quieran tener conversaciones más cercanas de problemáticas puntuales, que podamos conversar cuál podría ser la mejor estrategia para tratar de buscar algún apoyo que les permita desarrollar lo que ustedes necesitan, estamos totalmente disponibles para generar esas instancias de conversación. Así que muchas gracias a ustedes por la atención, por habernos acompañado hoy día. Bueno, Súper. veo que estamos terminando, así que yo reitero mis agradecimientos a Consuelo y a todo el equipo de ANIT que digamos que nos permitió poder tener este webinar y conocer un poco las herramientas. Felices que cuando surjan nuevas herramientas nos lo hagan saber para poderlas volver a difundir, y a la gente que está por parte de ACTI, socios nuestros, cualquier duda, consulta, pueden hacerla directamente a Corina o a mí, y si nosotros somos capaces de resolverla, podemos pedir una instancia a NID, o bien en el fondo nosotros mismos hacer de intermediarios con ellos para poder filtrar y para poder en el fondo hacer una conversa más fluida. Pero se les agradece nuevamente a todos, a quienes asistieron a esto y nos acompañan, y a NID por habernos brindado esta oportunidad. Les dejamos el encargo de compartir lo que escucharon, contarles a todos sus conocidos y amigos que de repente se encuentran tomándose un cafecito, de nuestra apertura al mundo empresarial con estos instrumentos, y esperamos estar más presentes, ¿cierto? Y generar nuevas instancias durante el año, cada vez que tengamos una convocatoria o cada vez que también de parte de ustedes surja un grupo interesado en escuchar más detalles de nuestro instrumento. ¿Ah? Así que estamos colaborando. Muchas gracias. Gracias a Muy ustedes. bien. Gracias. Un abrazo. muchas Muchas gracias. gracias. Chao. Gracias. Gracias, chao. Estamos. Súper. Gracias, Soledad. Gracias a todos. Gracias, Consuelo. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias, Soledad. Corina parece que ya se desconectó, así que Que bueno. Corina tiene una reunión a las 10, entonces Ya, está o sea, atrasada las dos ya. tenemos, pero Ya. acordamos que ella se iba a salir para poderse meter en la otra y pues me metía yo. Ya, Muchas pero gracias entonces. así que gracias a todos, la verdad que fue súper, súper bueno. Yo voy a ser bien honesta, yo entendí la pregunta de él porque las herramientas se parecen mucho, entonces hay una sutil diferenciación. Yo trabajé en la Católica y trabajaba con CONICET y trabajaba con Corfo. Por ejemplo, la Católica como universidad no podía postular a Corfo, No. pero yo trabajaba en DICTUC, que es una empresa, una sociedad anónima que podía postular a Corfo, pero no a CONICET. Hoy día este mundo se está abriendo, se está facilitando. La pregunta que yo les hice referente a ese tema es porque yo conozco varias empresas de tecnología que ellos mismos son propietarios de su propia tecnología, y sobre esa base, a partir de los desafíos, hacen desarrollos de adecuación de esa metodología. De hecho, ellos dicen que es una metodología, o sea, la base es una base que permite prevenir cualquier incidente, y ese prevenir cualquier incidente puede estar en cualquier cosa, maravilloso. Cualquier cosa. Entonces, ellos tienen una plataforma potentísima. Y eso en el fondo... los queremos entonces. Y eso en el fondo hace con que... Pero en esa base misma, que te digo, está como en el TR20. O sea, entonces, no le podéis poner eso, pero para poder prestar esa solución, obviamente hay que adecuarla, hay que implementarla. Ellos, por ejemplo, acaban de postular un proyecto de nosotros, que desarrollaron, súper interesante entender, para que ustedes vean lo choro que puede ser. Con la Teletón, ellos pues pescaron esta base y pescaron los requerimientos de la base de Teletón para atender kinesiológicamente a un mundo más amplio de personas a través de la web, a través de un juego. Y diseñaron una cuestión con su patente, o sea, con su base, tecnología. Todo el conocimiento que le entregó Teletón. Y hoy día hicieron un upgrade, ¿cómo se dice? Una startup. Que crearon ellos con Teletón, y la mitad de las ganancias de esta empresa van a ir a la Teletón para vender el producto que desarrollaron. Entonces,
es tremendamente escalable y por eso te preguntaba, ¿pueden postular alguien que tenga algo potente, pero que en el fondo esté siendo usado, por ejemplo, para energía y minería, pero no, por ejemplo, para el Claro. control naviero, el control del mar? Eso es lo que hay que abrir, ese pensamiento de desarrollos tecnológicos, nuevas aplicaciones a partir de algo que ya existe, es lo que hay que ir evangelizando, por decirlo, en el mundo más de empresas. Esa cultura de generar innovaciones Y que si tiene impacto social, mejor aún, porque que sean tecnológicas. Para los desafíos calza perfecto. Ay, justo se Se salió, murió. se cortó. Bueno, Ay, pero buenísimo, ¿no? Bueno, gracias Alfredo. sí, pues, a los dos, De a investigación. todos. ¿Quién es Julio Carreño? Está tratando de entrar. Ah, No Julio sé. Carreño. Oye, ya se fue. no sé. Ya. Cerremos nomás para ir a tomarnos un café. ¿Está ahí en la oficina? Vamos, Consuelo? para alcanzar, sí, para alcanzar a saludar y no nos reten tanto. Eso. Muchas gracias Nos a vemos. todos. Gracias, Alfredo. Chao. Excelente. Que Chau, estén bien. chau.